Sí. Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, un saludo, gobernador Verano, gobernadora, Alejandro, a todos los participantes aquí de los diferentes gremios, de las empresas, quienes se vinculan a esta iniciativa de Caribe Potencia Energética. Hay muchas cosas que quisiera conversar con ustedes, el tiempo es poco. Algunos llamaron a lista mientras no estaba gobernadora, venía viajando, pero estaba siguiendo la transmisión para enterarme también de todas las opiniones y todas las visiones que en este importante panel y en los paneles que se han venido dando se han discutido el día de hoy. Cuando conversamos con Alejandro de esta iniciativa, yo les planteaba algunas propuestas, pero también algunas inquietudes de lo que debería que ocurrir, y hoy quiero especialmente dirigirme a ustedes en términos de esas apuestas estructurales. Hay unos temas que son coyunturales, en los que tenemos que seguir trabajando, en los que desde el gobierno nacional venimos también desarrollando un plan de trabajo, pero yo quiero en esta conversación de hoy poder poner algunos puntos de lo que es estructural. En primer lugar, la escala global de esta discusión. Este año va a cerrar como el año más caluroso de la historia de la humanidad desde que tenemos registros. 6 entidades mundiales de monitoreo del clima señalan que sin duda vamos a llegar en el 2024 al año más caluroso. Y justamente en esa dimensión global tenemos unas enormes consecuencias para territorios como el nuestro, ya que hay una discusión académica, política, de quiénes son los que emiten, de si la transición energética Colombia la necesita y la tiene que hacer a pesar de que no emita tanto. Pero la realidad es que somos receptores de las consecuencias del cambio climático. El planeta es uno solo. Y hoy lo que estamos viviendo con la variabilidad climática, que nos llevó incluso a declarar desastre nacional, tiene que ver con eso que está ocurriendo. Hace menos de 2 meses veníamos en una intensa sequía en el país y hoy estamos viendo una intensa lluvia, incluso sin estar en un fenómeno de la Niña. El fenómeno de la Niña en este momento no está presente, pero lo que viene ocurriendo es que tenemos lluvias intensas que antes se podían presentar en un periodo de 1 mes, las estamos poniendo en periodos de 3 días. Incluso casi no llego aquí, muchos de ustedes creo que pasaron por lo mismo, porque el aeropuerto de Bogotá estaba casi colapsado. Habían dificultades para salir y entrar por la nubosidad. Esas son cosas que en la vida cotidiana ya nos están ocurriendo y que hablan de la variabilidad climática en un país como el nuestro, que independientemente de si emite o no, vive las consecuencias del cambio climático. Y si vemos esa escala global territorializada, encontraremos que uno de los lugares con mayores vulnerabilidades climáticas es el Caribe. Si el nivel del agua, del mar, sube en las proporciones que se proyecta que suban, ciudades como estas en las que estamos van a tener consecuencias del cambio climático. Las inundaciones, situaciones como las que se están presentando en Europa con las danas, ese tipo de hechos van a ser cada vez más frecuentes y la intensidad de los fenómenos climáticos tienen que alertarnos, no solo para tomar acciones desde la política pública, sino también para tomar acciones de la adaptación al cambio climático. Y en ese sentido, la transición energética tiene un papel, no solo el papel de contribuir a luchar contra el cambio climático, sino también el papel de adaptar y mitigar las consecuencias del cambio climático. Entonces eso implica una escala global de este debate, implica una escala nacional de la discusión, pero hoy especialmente y en este escenario que estamos, implica un análisis territorial de lo que significa ese cambio climático, para empezar, en el Caribe colombiano.
¿Cuáles van a ser las consecuencias de las inundaciones? ¿Cuáles son las consecuencias de los vendavales, de los huracanes que ahora se producen en menos de 24 horas? Esas consecuencias de lo que hoy implica vivir en un planeta con estas circunstancias. Y ahí entonces hacer la transición a la colombiana, que estamos totalmente de acuerdo, implica planear a la colombiana y ver cuáles son las características de un país y de una región como el Caribe, ubicada en un contexto global de una crisis climática. ¿Qué hacer allí? Pues indudablemente tenemos que estudiar más lo que está ocurriendo. La investigación, las universidades. Ahorita un estudiante de maestría me abordó y me entregó un estudio. Las universidades del Caribe son fundamentales para abordar esta discusión sobre Caribe, potencia energética. La investigación territorial, el análisis de los datos. Necesitamos más información, más datos para lograr predecir lo que nos está ocurriendo, para lograr tomar acciones, para lograr políticas públicas adecuadas al momento que estamos viviendo. Pero además, algo de lo que en las intervenciones de hoy he escuchado reiteradamente es cómo logramos aprovechar al máximo la riqueza del Caribe. Y aquí lo han mencionado de diferentes formas. Yo quiero poner unas cifras para complementar lo que se ha dicho en torno a ese potencial energético del Caribe. La radiación solar en el Caribe colombiano está por encima de la radiación solar del resto del país y está dentro de las mejores radiaciones solares del mundo. Estamos en la zona ecuatorial y la radiación que tenemos es aproximadamente de 5 kilovatios hora por metro cuadrado, lo cual indica que tenemos la posibilidad de aprovechar por metro cuadrado todo el potencial que hay en el Caribe. Hace un momento en la entrevista les decía que aquí en el Caribe tenemos una generadora de energía sobre nuestras cabezas. El gran reto está en desarrollar, construir, aprovechar esa gran generadora de energía limpia proveniente del sol. Pero si vemos el viento, que además tiene unas condiciones ancestrales para muchos de nuestros pueblos en el Caribe, empezando por el pueblo Wayuu, tenemos velocidades que en algunos lugares del territorio nacional están en 10 metros sobre segundo, muy por encima del promedio global de velocidad del viento. Cerca del 10% del territorio guajiro tiene velocidades que se aproximan y por eso hacen parte de estos lugares con un enorme potencial de generación del viento, pero no es el único lugar. Hay corredores de años, siglos, que hoy servirían para enfrentar el cambio climático, pero también para adaptar nuestro país y la región a las necesidades del momento. Pero también tenemos un enorme potencial costa afuera. En este momento ya logramos desarrollar la fase de habilitación de empresas para que se pueda desarrollar la energía eólica costa afuera, en donde las velocidades del viento también son favorables. Cerca de 50 gigavatios de capacidad, de potencialidad tiene el Caribe colombiano. Y para hacernos una idea, de pronto aquí hay gente que no está tan vinculada al sector, pero la capacidad instalada del país actual es 21 gigavatios. Y el potencial que tenemos en el Caribe es de 50, más del doble. Los números respaldan lo que aquí hemos dicho. El potencial del Caribe es total. Tiene agua, tiene sol, tiene viento, incluso en el marco de la crisis climática, que tenemos que superar la dependencia con los hidrocarburos. Incluso en ese escenario también sabemos que hay carbón y hay gas. ¿Cómo logramos administrar, gestionar todos esos recursos? Pero además con otro enorme reto cuando lo ponemos en una escala regional. ¿Cómo es posible que un lugar con tanta riqueza pague las tarifas de energía más altas del país? Eso es vergonzante. Eso no podría estar pasando. Incluso uno debería preguntarse cómo llegamos a esto. ¿Por qué el pueblo del Caribe, que tiene una generadora de energía sobre sus cabezas, paga las tarifas de energía más costosas de este país? Eso es algo que tenemos que resolver.
La transición energética justa no puede ser justa si aquí se siguen pagando esas tarifas. Y la respuesta no es solo regulatoria, la respuesta no es solo dinero, no es solo pagar los subsidios, no es solo pagar la opción tarifaria. La respuesta es más energía económica, eficiente, barata. Y esa es la energía del sol, es la energía del viento hoy. La energía solar está alcanzando el precio, el costo nivelado de energía más económico de la historia. Así que hacer la transición energética implica también para el Caribe el reto de resolver una crisis tarifaria y una crisis social. Tenemos la responsabilidad de hacer la transición energética a la colombiana para resolver también esos asuntos. Y esa escala regional implica entender que el mismo Caribe tiene diferencias. Yo ahora vengo cada 8 días casi. Estuvimos hace 8 días en la cumbre de gobernanza de la transición energética justa en Santa Marta y he estado visitando mucho el Caribe y me enorgullece. Ojalá algún día, si logramos resolver esto, me puedan nombrar ciudadano caribeño. Ojalá después de resolver todos estos grandes asuntos. Y entonces nosotros desde el gobierno nacional, y aquí hay una discusión política, académica que tenemos que darnos, y a mí me gusta poner esos temas sobre la mesa, se ha centrado, y algunos aquí lo plantean, los proyectos, las inversiones, las empresas. Nosotros tenemos un énfasis como gobierno, y es la gente. Y no creemos que esta escala y el aprovechamiento de todo el potencial se pueda dar sin que la gente sea parte de esta transición. Y hoy en día la tecnología nos permite que los paneles solares, que incluso yo cuando sea exministro compraré mi impresora 3D y haré mis autogeneradores, es lo que añoro, para hacer autogeneradores de viento que permitan aprovechar en las casas de la gente la energía de la naturaleza, esa energía que puede ayudar a superar todas estas circunstancias. Y poner a la gente en el centro de la transición y en el centro de Caribe Potencia Energética es algo que nosotros queremos vincular en este diálogo. Hay una serie de programas que nosotros estamos desarrollando desde el gobierno nacional que hace tal vez año y medio algunos creían que estábamos locos. Las comunidades energéticas ya existen, funcionan. Las juntas de acción comunal están administrando sus propias pequeñas generadoras de energía. Estamos inaugurando generadoras microcentrales, pequeñas centrales de generación de consejos comunitarios. Nos ganamos un premio, el premio de OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, con un consejo comunitario del Caribe, el consejo comunitario que está en Isla Grande. Y nos ganamos el premio por la gestión comunitaria alrededor de la energía. Esas son cosas que ya están ocurriendo. Ayer estuvimos con el presidente en La Guajira y en diciembre vamos a inaugurar 150 comunidades energéticas. Son 150 rancherías que van a administrar su propia energía. Y aquí no se trata de orillas políticas, de si le va bien al gobierno o no le va bien al gobierno. Ese debate ya vendrá, se está aproximando el debate electoral, pero uno de los criterios que le manifestaba Alejandro es que esta discusión de Caribe Potencia Energética debe gestionar el debate electoral, porque por encima del debate electoral está la gran apuesta de sacar al Caribe como líder de la transición energética en Colombia. Y eso debería generar un gran consenso social y un gran consenso político. Incluso mañana aquí en Barranquilla va a haber un foro de precandidatos del Centro Democrático para hablar de esto, lo cual indica que estamos en el momento justo y en el tema apropiado. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. Nosotros hemos estado desarrollando nuestro plan 6 gigavatios para desatar todo el potencial que tenemos. El presidente incluso me llama chichipato porque 6 gigavatios es muy poco, es bastante, y quienes hemos estado también durante años en este sector sabemos que lograr esa capacidad instalada es un enorme paso, pero el presidente tiene razón en que aún es muy poco para todo el potencial. Si hablamos de 50 gigavatios en el Caribe, alcanzar apenas 6
todavía estamos lejos del potencial. Los retos que tenemos desde el Caribe, las oportunidades que tenemos desde el Caribe son casi que indescriptibles. Está todo por desarrollarse, todo por alcanzar, pero sin la participación de la gente creemos que no será posible. Estamos desarrollando un programa de tenderos, yo le puse tenderos solares. Estamos instalando paneles en las tiendas de barrio para que ese nivel de la reactivación económica, que la tienda del barrio tenga la posibilidad de bajar sus costos de energía para que le permita ser más competitivo, ya está ocurriendo. Llevamos más de 100 tiendas en el Caribe colombiano. Y esas son apuestas que hoy este gobierno pone sobre la mesa para que con ustedes, la industria, las empresas, inversionistas, gobiernos locales, gobiernos territoriales, sacamos adelante un gran pacto por la transición energética en el Caribe. Entonces, el Caribe colombiano no es potencialmente un líder de la transición. El Caribe colombiano es ya líder de la transición. Más de 100 proyectos de energía renovable se están desarrollando en este momento en el Caribe colombiano. De los proyectos de infraestructura, 13 obras de transmisión del Sistema Interconectado Nacional que se han sacado durante el último año, 8 son en el Caribe colombiano. Subestaciones, líneas de transmisión, ampliaciones, para tener la capacidad de avanzar a ese potencial energético que tenemos en el territorio. ¿Y cómo lograrlo? Frank acaba de proponer una serie de ejes. Yo les decía en la reunión, nosotros hemos hecho esto, ponemos sobre la mesa los programas que estamos desarrollando, pero también una gran alianza que hemos logrado concertar con las gobernadoras, los gobernadores de la RAP Caribe, y es la empresa de energía limpia del Caribe, la gestora energética del Caribe, que yo desde el principio les planteé en las primeras reuniones. Tenemos que tener un grupo de energía como el de Bogotá, un grupo de energía como el de Medellín en el Caribe, para lograr que esto sea posible. Y hoy ya venimos avanzando en esa gestora energética del Caribe, para que todos estos proyectos que están desarrollando a escala local, a escala regional, las granjas municipales de energía renovable que ya estamos instalando, los proyectos de los alcaldes, de las gobernadoras, más los programas que estamos haciendo desde el gobierno nacional, desaten todo el potencial energético del Caribe. Pero además, muy importante, necesitamos el planeamiento energético, poder concertar esa visión de las crisis climática con la posición estratégica del Caribe implica un ejercicio de planeamiento. Y hemos acordado con la RAP Caribe constituir casi la UMEC, que es la Unidad de Planeación Energética del Caribe, para que nos pensemos esto con cifras, con datos, con rigor técnico, pero también con algo en lo que yo quiero cerrar esta intervención, la participación y el agradecimiento por hacernos parte y poder vincular hoy lo que el gobierno nacional está apalancando para desarrollar esta idea de potencial energético del Caribe, de Caribe potencia energética, y es la necesidad de un gran consenso político, de un gran consenso económico de lo que hay que hacer, pero también un gran consenso social, en donde la gente debe sentir que la transición energética le sirve de algo, que la gente vea que la transición energética contribuyó a bajar las tarifas, pero también mejorar su casa, pero también mejorar su tienda, también mejorar su vehículo. Si no somos capaces de garantizar de que la gente en el Caribe sienta cotidianamente la transición energética, no va a ser posible desatar todo el potencial. Para eso estamos aquí, estamos comprometidos y queremos sacar adelante esta posibilidad de que Caribe sea potencia energética y sea potencia mundial de la vida. Gracias. Ministro, muchísimas gracias.